Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Para empezar, queremos agradecer y felicitar su tiempo. Sabemos que son talleres permanentes y que casi todos ustedes están participando activamente en este proceso. Así es que desde Idea Internacional en realidad los felicitamos y les agradecemos un montón porque creemos que realmente la labor de los periodistas, la labor de la gente que trabaja en medios es fundamental para fortalecer la democracia. Es fundamental generar contenidos que puedan ayudar al ciudadano y a la ciudadana a estar mejor informados y a tomar mejores opiniones y tener puntos de vista informados. Entonces, dicho esto, el tema que nos convoca hoy día, que es justamente referido al que Wilber nos adelantaba, la participación política de las mujeres, para nosotros desde IDEA creemos que es un tema fundamental. En la democracia todas las voces tienen que ser incluidas. Y si las voces de las mujeres, la presencia de las mujeres que hacen parte del 50% de la población no se incluyen, es una democracia que es débil o está en construcción o no es una democracia realmente recogiendo voces de la mitad de la población. Para empezar, quisiera pedirte que me permitas compartir. ¿Está habilitado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un ratito se me ha extraviado mi presentación. ¿La podemos ver? Sí, está bien. Perfecto. Listo. Entonces, sí, ahora quisiera dar una pincelada de la participación política de las mujeres, de los avances, los retos y los desafíos. Y empezaríamos, creo yo, haciendo situándonos a nivel latinoamericano. El tema de participación tardía de las mujeres en los espacios de decisión no es exclusivamente peruano. Entonces creo que es bueno hacer una revisión histórica y en una revisión además de la región. Hay que recordar, cuando hablamos de participación política, que las mujeres hemos entrado a este espacio mucho después que los hombres. En Latinoamérica hubo un proceso regional de reconocimiento del sufragio femenino que empezó recién en 1929 en Ecuador. Ecuador fue el primer país que reconoció el sufragio femenino en 1929 y después siguieron otros países latinoamericanos. Entonces en el 32 fue Brasil, en Uruguay también en ese año, y así sucesivamente. En el caso peruano tenemos que recordar que el reconocimiento del sufragio femenino se dio en 1955 y esta corriente latinoamericana terminó en 1961, con Paraguay, que fue el último país de la región que aprobó el reconocimiento del sufragio femenino. Acá es importante recordar que se reconoció el sufragio femenino de algunas mujeres, no de todas. Podían votar normalmente las personas que no podían votar las analfabetas, en algunos casos podían votar solo las casadas, y acá he resaltado algunas situaciones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en algunos países, como en el caso de Brasil, el voto fue reconocido solamente para las mujeres casadas con autorización de su marido y solteras y viudas que tuvieran ingresos propios, cosa que no se pedía a sus compañeros hombres. En el caso de El Salvador, era una cosa aún más llamativa. Las que podían votar eran las mujeres casadas o solteras de reconocida reputación y señoritas con instrucción mínima que tuvieran, o sea, tuvieran instrucción hasta sexto grado y además había un límite de edad, normalmente eran mayores de 21. Entonces, con esto quiero decir que en realidad se fue reconociendo el derecho de las mujeres a participar en política con algunos peros. Empezó en la década entre los 20 y los 60 y avanzamos y parece que la cosa estuviera resuelta en ese momento. Sin embargo, cuando nos paramos nuevamente a dar una mirada histórica, ¿qué pasó desde la época que reconocieron el sufragio femenino hasta el 2023? ¿Cómo estuvo la presencia de las mujeres en la toma de decisión? Y nos damos cuenta que en realidad hay países donde se ha avanzado mucho. Algunos países donde se han aprobado la paridad y la alternancia, países entre los que está el Perú,
ha habido un porcentaje de mujeres alto, y señalo yo, creo que se ve acá el mouse, donde la presencia de mujeres supera el 30%. Hay otros países donde la presencia de mujeres aún está en un nivel de desequilibrio, ¿no? Están por debajo del 30%. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos países? De los 18 países que tenemos en Latinoamérica, 16 han tomado ya algunas medidas para promover la mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. En el caso de 9 países que han aprobado la paridad, el porcentaje de mujeres parlamentarias, el promedio en estos países es 43%. Tenemos 7 países todavía en Latinoamérica que tienen cuotas de género y el promedio en esos países es de 24%. Además, hay 2 países en la región que aún no han tomado ninguna medida todavía para promover la participación y presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. Ahí el promedio de mujeres en los parlamentos no llega al 20%, no supera el 20%. Esta información nos demuestra entonces que las medidas que se van tomando para promover que más mujeres estén en los cargos de decisión sí importan. Más bien, si en el camino hubieran preguntas o consultas, si quieren, me las van haciendo. Entonces, esto nos refleja cómo ha avanzado Latinoamérica y qué medidas han ido funcionando mejor. Es importante notar, decíamos acá, que de los 9 países que tienen paridad y alternancia, el promedio de representantes en el Parlamento es 43%. Pero incluso en estos 9 países tenemos algunas diferencias, como vamos a mostrar acá. En 7 de los países donde se ha aprobado la paridad, estaba acompañada de mandato de posición. eh, Se quiere decir que la ley dice que en las listas deben estar ubicadas de determinada manera. Por ejemplo, en el caso peruano, tenemos la paridad, hombre, mujer, o a la inversa, mujer, hombre, hombre. En el caso de Argentina, hay mandato de posición, donde dicen que cada 3 lugares, por lo menos uno debe ser ocupado por una persona de diferente sexo. O sea, de cada 3 lugares, por lo menos una es ocupada por un hombre o una mujer. Entonces, ese es mandato de posición y esa es la diferencia con la paridad. Pero bueno, los 7 países donde se ha aprobado la paridad más mandato de posición o alternancia, el promedio en general ha aumentado. Es en promedio en estos 7 países 46%. Y 2 países donde han aprobado la paridad pero con restricciones, ese promedio ha disminuido. Lo que nos quiere decir es que la paridad acompañada de mandato de posición, llámese alternancia o ubicación en las listas, sí tiene importancia. Los países donde aún hay restricciones son Panamá y no recuerdo ahorita, pero vendrá a mi cabeza en un minuto. Y en el caso de Panamá es una cosa curiosa. La ley dice que existe la paridad y la alternancia, pero también la ley dice que en el caso de que las listas no cumplieran con la necesidad, no cumplieran con tener la suficiente cantidad de mujeres, o sea, los partidos dijeran que no tienen suficiente cantidad de mujeres para llenar las listas, entonces se hace excepción y se rellena la lista con los candidatos hombres que sí estuvieran disponibles. Y eso ha llamado mucho la atención en el caso panameño, porque normalmente, a pesar de la norma que habla de paridad y alternancia, las listas no llevan más de 22% de mujeres. Entonces, lo que sí demuestra es que cuando hay alguna ventana de oportunidad para saltarse la norma, esta es saltada y los resultados se reflejan, perdón, y esta norma se refleja en los resultados electorales. En Latinoamérica, aún teniendo una mirada regional, el porcentaje de mujeres alcaldesas aún es súper bajo, es 13.5%. Recordemos que las alcaldesas son los ejecutivos subnacionales y cuando tenemos normas de cuota o paridad, esas no llegan a este nivel de las listas, ¿no es cierto? En el caso peruano, por ejemplo, a pesar de que tenemos la paridad y la alternancia, las listas subnacionales se construyen de manera paritaria y alternada para los consejos regionales y municipales, no así para las cabezas de lista. Y esto también sucede en Latinoamérica, donde solamente el 13%
13.5% de las alcaldías son ocupadas por mujeres. Los lugares donde hay porcentajes menores en Latinoamérica son Guatemala y el Perú. En el Perú aún no logramos superar el 5% de mujeres alcaldesas. O sea, de cada 100 alcaldías que elegimos, menos de 5 están ocupadas por mujeres, lo que nos muestra que en los espacios subnacionales estas brechas de género aún persisten y son mayores. Esto dando el panorama general, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido en el Perú con la norma, como la aprobación de la alternancia y cómo nos ha ido a lo largo de la historia en la participación de las mujeres, sobre todo en el nivel congresal, en el nivel parlamentario? A ver, habíamos dicho antes que en el Perú se aprobó la norma, el sufragio femenino en 1955. Fue aplicado por primera vez, empezó a ser aplicado el 56 y a partir del 63 empezamos a tener esta radiografía de cómo estaba la presencia de mujeres en cargos de representación. Entonces, si damos una mirada histórica al porcentaje de mujeres congresistas en Cámara Baja o Cámara Única, desde 1963 hasta 1920, nos vamos a dar cuenta que las mujeres han estado claramente subrepresentadas hasta 1995, donde empezó a haber un incremento paulatino de presencia de mujeres. Miren, entre el 63 y el 95, el porcentaje de mujeres nunca superó el 11%. El 95 fue el mejor momento donde hubieron hasta 11% de mujeres parlamentarias en Cámara Baja. En el año 2000 hay un incremento significativo en la presencia de mujeres parlamentarias. ¿Qué pasó ese año? En ese año se aplicó por primera vez la cuota de género. Recordarán ustedes que en el Perú aprobamos la cuota de género del 25%, o sea, 25% de las mujeres tenían que ser, perdón, 25% de las listas tenían que ser constituidas por mujeres a partir de la ley que se aprobó en 1997. Poquito después se incrementó esta norma y la cuota subió al 30%. Esta ley de la cuota de género del 30% fue aplicada por primera vez en las elecciones del 2000. Y fíjense que hay un salto cuantitativo significativo. Del 11% del 95 subimos al 22%. Y entonces hemos mantenido la cuota de género durante muchos años, desde el 2000 hasta el 2020. 20 años donde las mujeres han logrado estar viendo la radiografía del nivel parlamentario. La presencia de mujeres ha oscilado entre 22 y 28%, en el mejor momento en 2016. 22, 18%, 29%, perdón, en el mejor momento fue en el 2006 y hemos ido entre sub y baja hasta el 2020. La ley decía que la cuota del 30% era un mínimo, o sea, se esperaba que el espíritu de la norma esperaba que el piso mínimo fuera 30% de mujeres candidatas y tuviéramos mínimamente 30% de mujeres en el Parlamento. Mínimamente. Sin embargo, en todos los casos fue un techo máximo. O sea, nunca el porcentaje de mujeres superó el que la ley establecía, lo que nos demuestra que en general estábamos teniendo la cuota no como un piso mínimo, sino más bien como un techo máximo. En ese entonces empezamos entonces el debate sobre la posibilidad de aprobar la alternancia, como había sucedido en otros países porque veíamos que los resultados eran evidentes. Y entonces, recordemos que en el 2021 se aplica por primera vez la paridad y alternancia en las elecciones generales. Y acá nos damos cuenta que hay un salto nuevamente numérico significativo. Habíamos dicho que el mejor momento en el 2006, las mujeres llegaron a tener hasta un 29% de mujeres en el Parlamento y en el 2021 llegamos al 38%. Es decir, hubo un incremento de casi poquito más de 10 puntos. Y en este momento fue que se aplicó paridad y alternancia. Para ver en realidad cómo ha funcionado la paridad y alternancia, creo que es importante que demos una mirada a cómo ha sido el proceso de construcción de listas previamente a este momento histórico de del 2021.
Durante el 2011, 2016 y 2020, la radiografía de cómo estaban construidas las listas las podemos ver en este gráfico. Recuerden que en ese momento la cuota establecía que el 30% de las candidaturas debían, mínimamente el 30% tenían que ser candidatas mujeres y teníamos voto preferencial. ¿Cómo se construían las listas? En todos esos años hay un patrón muy similar, muy similar. Si vemos cómo están los candidatos y candidatas, mujeres y hombres en las listas, vemos que en esos 3 años, teniendo como una mirada histórica, los hombres estaban ubicados mayoritariamente en los puestos 1, 2, 3, 4 y 5 de las listas. La gran mayoría de ellos ocupaban esos espacios. Las mujeres que también estaban presentes ocupaban los primeros lugares en un porcentaje bastante menor, sobre todo en los primeros 4 puestos. Las candidaturas de mujeres empezaban a hacerse más notorias a partir del puesto 5 y en el del 6 para adelante en promedio, ¿no? Recordemos que no todos los departamentos, las regiones del país tienen el mismo número de escaños. Entonces, estamos hablando de los promedios que podríamos tener en las diferentes regiones. En el 2016, el patrón del 2011 fue muy similar. O sea, eh, nos regimos más o menos por el mismo modus operandi. Las mujeres en los primeros puestos van en una cantidad menor y los hombres mayoritariamente en los últimos lugares se ubican las mujeres. Y esto es importante porque los datos nos muestran que gran parte de la gente elegida, de los parlamentarios y parlamentarias elegidas, han ocupado los primeros lugares, como lo voy a mencionar un poquito más adelante. ¿Qué ha sucedido en 2021? Fíjense, en relación a la figura de los años anteriores, hay un cambio completo a cómo hemos ido operando. En el 2021, los números unos de las listas siguen siendo mayoritariamente hombres. Casi un 16% de las candidaturas fueron ocupadas por hombres. Pero la gran diferencia está en el número 2. Si vemos las candidaturas que fueron ocupando el número 2, acá las mujeres incrementan su presencia considerablemente. Están al mismo porcentaje de los hombres que ocupan el número 1. Y esto es porque la alternancia nos obliga a eso. O sea, si empezó la lista con los número 1 hombres, el 2 tiene que ser una mujer y así sustantivamente. Y esto se refleja muy claramente obviamente, la construcción de las listas en el 2021. Les decía antes que la ubicación en las listas suele ser muy importante y eso se ha demostrado históricamente. Fíjense nuevamente, si vemos históricamente cómo ha ido la distribución de los escaños o la gente elegida entre el 2011 y 2020, nos damos cuenta que candidatos y candidatas que han ocupado el número 1 en todos los años son los que han sido más elegidos. En el caso 2011, por ejemplo, de todos los parlamentarios, los que ocuparon el número 1 fueron 49 hombres y 8 mujeres. En el 16 fueron un número parecido, o sea, 38 hombres y 11 mujeres. Y más o menos se mantiene ese padrón en los años previos. En el 2021, también los congresistas, los parlamentarios y parlamentarias que han sido elegidos mayoritariamente han sido aquellos que han ocupado también los primeros lugares. En el número 1, quienes fueron con número 1 son 65 de los parlamentarios actualmente electos. De estos, 49 eran hombres y 16 eran mujeres. La gran diferencia en el caso peruano está en el número 2. Fíjense, de 34 escaños elegidos, perdón, de los elegidos, 34 personas fueron con el número 2. Y de estas, 24 fueron mujeres y 10 hombres. Y ahí fue el salto cuantitativo significativo que hemos tenido en nuestra elección. Si vemos entonces la presencia, hacemos este gráfico para ver cómo ha ido aumentando y disminuyendo la presencia de hombres y mujeres en el Parlamento históricamente,
nos vamos a dar cuenta que desde el 63 hasta el 21, la presencia de mujeres sigue una curva ascendente. O sea, del 1,4% en 1963 ha aumentado hasta casi el 38% en el 21. Y esto se refleja obviamente en la disminución de parlamentarios hombres. De 90 casi 99% de parlamentarios hombres de 1963 hemos ido reduciendo la curva hasta tener un porcentaje que es el del 62% actualmente. Veamos aún que aún así, teniendo paridad, teniendo alternancia, la brecha todavía se mantiene. No hemos llegado a una paridad numérica efectiva. Aún las mujeres estamos llegando hacia casi el 40%, no, digamos más al 39%, y los hombres numéricamente superan aún esta cifra en nuestro Parlamento. Entonces, había un mito que se utilizaba ¿sí? No tenemos preguntas, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, con este recuento histórico, había un mito que mucha gente comentaba hasta hace unos años atrás, y aún hay gente que dice que las cuotas y las medidas paritarias no son necesarias, que los cambios se producen por evolución. Es más o menos como si fuera esta imagen a lo largo del tiempo. Ese nos damos cuenta que es un mito. Revisando datos históricos, evidencia e información de Latinoamérica y del Perú, nos damos cuenta que eso no es cierto. Necesitamos medidas, necesitamos mecanismos, necesitamos normas que aseguren la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión, porque si no, nuevamente habrá una gran subrepresentación femenina. Esto ha pasado en lo que se refiere a las normas. Pero hay un segundo mito que dice, perdón, y ahí hay un error en el número, un segundo mito que dice que los hombres y las mujeres compiten en igualdad de condiciones. Y en realidad, solo viendo las cifras, deberíamos cuestionarnos si fuera eso así, ¿por qué aún siguen habiendo más hombres que mujeres en los cargos de decisión, en el Parlamento, como hemos visto antes, y en los espacios subnacionales, como lo hemos visto inicialmente? ¿Por qué si competimos en igualdad de condiciones, aún las mujeres están en porcentajes tan inferiores, sobre todo en las alcaldías? Ay, perdón, ha habido un problema con un ratito, a ver, aquí, perdonen, a ver, se han metido otras láminas que no eran. Entonces decíamos, aún hay diferencias en hay inequidades entre la presencia de hombres y mujeres en nuestros parlamentos. Y entonces nos preguntamos, a pesar de la norma, las barreras persisten, hay barreras que persistan, y creo que es importante poner la lupa a tres temas que efectivamente siguen funcionando como barreras a nivel peruano. El primero es el caso de acoso político. Aún en el Perú, a medida que se ha ido aumentando el porcentaje de mujeres en los cargos de representación, se ha también incrementado los casos de acoso político o violencia política contra las mujeres. Violencia de diferente tipo. Y dicho sea de paso, este no es un tema nuevamente solo peruano. La violencia se refleja de diferentes maneras: intimidación, subestimación, insultos, hostigamiento, amenazas, difamación, y estos persisten y se van incrementando a lo largo de la historia. A medida que más mujeres están ocupando los espacios de toma de decisión, se refleja también en el incremento del acoso político contra ellas. Y les decía, este no es un tema exclusivamente peruano, es un tema que se comparte también con otras regiones latinoamericanas. Hay casos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que han llegado a casos extremos. Hemos tenido casos donde han
asesinado a mujeres por no querer renunciar a su cargo. En el caso boliviano, fue, ellos han aprobado en el 2014 o 15 la ley contra el acoso político y ha sido el primer país que lo ha hecho. En el caso boliviano, en algún momento las candidaturas de mujeres eran presentadas con suplencias. Entonces sucedía que las mujeres se presentaban y tenían un suplente. El suplente normalmente era un varón. Y esto estaba internamente pactado dentro del partido. Lo que sucedió históricamente en Bolivia fue que en algún momento una mujer que decidió que iba a renunciar, que no quería más bien renunciar a su puesto, fue obligada, intentó ser obligada, intentaron obligarla a renunciar. Y como ella decidió no hacerlo, en realidad la asesinaron. Fue una cosa muy dolorosa. eh, y después de eso se aprobó la ley, perdón, la ley contra la violencia y acoso político en el caso boliviano. Pero entonces, en el caso peruano, tenemos la ley que se aprobó hace unos años, no se ha implementado todavía o está en proceso de implementación. El Ministerio de la Mujer es el ente rector para aplicarla a nivel nacional y en las últimas elecciones no se pudo aplicar porque el Jurado Nacional de Elecciones afirmaba que había una dificultad de comprensión, habían vacíos legales que no permitían que esta fuera aplicada. No sé si todavía estoy compartiendo pantalla, creo que no, ¿no? No. No. Ah, perdón, vamos a regresar. Ya, a compartir. Ahora sí está, ¿no? Sí. Sí, sí, Sí. listo. Entonces ya. Otro tema que aún persiste es el tema de cobertura mediática diferenciada para candidatos y candidatas. Este es un estudio que hizo Idea Internacional con ONU Mujeres. Hicimos un monitoreo de medios a candidaturas de diferentes países durante 3 años diferentes. Y lo que se evidenció es que la candidatura a candidatos hombres y candidatas mujeres era bastante diferente. En el caso peruano, la cobertura para candidatos hombres, estas medidas fueron en todos los casos a elecciones parlamentarias en las elecciones del 2016, porque no se han hecho monitoreo más recientemente, pero sí evidenciaba que la cobertura dirigida a candidatos hombres era bastante superior a la que era dirigida a candidatas mujeres. Casi 74% para hombres y 26% para mujeres. Pero además hay que recordar que nuevamente en toda Latinoamérica aún hay sesgos y estereotipos de género. Muchas veces cuando las mujeres son entrevistadas, los temas que las convocan, los temas que se abordan en los espacios mediáticos son temas básicamente de la vida doméstica. Preguntan normalmente a las mujeres información sobre el costo de los víveres, el costo del pan, el cómo temas más sociales y a los hombres se les pregunta normalmente temas que se llaman los temas más duros, ¿no? De economía, de seguridad, de políticas públicas y eso se mantiene en el tiempo. Nuevamente, no solamente en el caso peruano, sino en Latinoamérica. Y alguna vez lo he comentado, pero me parece útil, si algunos lo han escuchado, pero me parece muy útil recordar una anécdota que sucedió en Chile cuando la expresidenta Michelle Bachelet estaba en competencia electoral. Ella era una de las favoritas, estaba entre las tres primeras en las opciones electorales chilenas y semanas antes, una semana o 2 semanas antes de las elecciones, un canal reconocido chileno decidió hacer entrevistas a los diferentes candidatos y candidatas a la presidencia de ese país. Hicieron un sorteo a la candidata Bachelet, les tocó ser la cuarta en la ubicación y entonces tenían como una hora de entrevista para hacer el intercambio con este periodista.
Entonces pasaron los tres primeros candidatos, los tres primeros eran hombres, y cuando le llegó el turno a la presidenta el día que le tocó, empezó la entrevista y una de las primeras preguntas que le hizo el periodista, además muy reconocido en Chile, a la señora Bachelet, fue que le contara cómo iba a ser ella si fuera elegida en su momento, porque ella era madre de una adolescente, una chica de 15 años más o menos, que obviamente estaba yendo a fiestas, a los quinceañeros, tenía que salir y claro, tenía una vida social como tienen todos los quinceañeros o los adolescentes de esa edad. Entonces, la pregunta que hacía el periodista era cómo iba ella a hacer para conciliar su labor como presidenta en caso de que fuera electa con la vida familiar y las actividades de su hija adolescente. Entonces la presidenta volteó y le dijo, mire, señor periodista, usted esa pregunta no le ha hecho a mis pares, a los candidatos hombres que han venido antes. Por lo tanto, no se la voy a responder, porque ellos sin duda también tienen hijos, también tienen una vida familiar y es un tema de estereotipo y un trato sexista. Eso, ese tipo de preguntas nos ayudan a ver cómo muchas veces sesgamos el tema que queremos abordar con las mujeres, las preguntas que queremos hacer a las mujeres políticas. Y en algunos casos incluso se destaca la vestimenta, las uñas, el peinado, recuerdo haber visto a una candidata que llegaba a una entrevista y otra mujer le decía, oye, qué bonitas están tus uñas, está bien bonito como te has pintado tu cabello. Y eso en realidad no ayuda. Lejos de ayudar, más bien desubica a las mujeres de un espacio político a un espacio más doméstico. Y por lo tanto, nuevamente se refuerzan los estereotipos que muchas veces se mantienen que las mujeres no están no deberían pertenecer al espacio político. Y además hay otras brechas estructurales. A pesar de la norma, por ejemplo, es importante recordar que las mujeres trabajan mucho más en trabajo doméstico que sus pares hombres. La encuesta de uso de tiempo que hizo el Perú, que se ha hecho en el Perú hace unos años, demuestra que las mujeres le dedican 27 horas más a la semana al trabajo doméstico que sus compañeros hombres. Entonces, si las mujeres quieren hacer política, pero tienen esta recarga, es muy difícil que participen en los espacios más políticos, más de toma de decisión. Aún existe una brecha salarial importante. Muchas mujeres siguen ganando menos por hacer el mismo trabajo que sus pares hombres. Nuevamente, esto no es solo en el caso peruano, es también en Latinoamérica. Algunos datos, estudios que se han hecho en Latinoamérica muestran que las mujeres ganan 3 veces menos por igual trabajo que sus pares hombres. Y muchas veces estas diferencias son más evidentes en cargos más altos, con gente más preparada, con gente con un mayor nivel de escolaridad. Y por último, la presión social aún es muy fuerte. Estos estereotipos de los que hablaba antes aún son muy fuertes. Nosotros hemos hecho diferentes estudios sobre mujeres autoridades que han sido electas para ver si ellas permanecerían en política o por qué no permanecerían en política. Y una de las cosas que es muy evidente es que la presión social para las mujeres políticas tiene un costo altísimo. Muchas de las mujeres son acusadas de, entre comillas, abandonar sus hogares, abandonar a sus esposos por dedicarse a política, cosa que no sucede con sus pares hombres. En Chile también hicieron un estudio de cómo estaba la composición del Parlamento chileno en relación a hombres y mujeres y cuántos de ellos eran casados o divorciados o solteros. Y fue impresionante ver que la gran mayoría de los hombres parlamentarios que estaban en el Congreso chileno eran casados y permanecían casados. Y un porcentaje grande, era casi 70% de las mujeres parlamentarias chilenas eran o solteras o estaban divorciadas. Y gran parte de ellas decían que no habían logrado conciliar su vida personal con sus aspiraciones políticas. Y en gran parte es porque justamente la presión social nos dice que las mujeres deberían estar en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, en el ámbito de lo cotidiano y los hombres más bien deberían estar en el ámbito público. Entonces, el mito que decíamos antes, que mucha gente aún cree que hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones, esto en realidad si empezamos a ver
todos los datos que hemos visto ahora, nos damos cuenta que no es tan cierto. Y creo que esta figura refleja muy bien esa imagen. Si vemos esta figura, vemos a dos bailarines muy conocidos en la época de los 60, 70, y están bailando la misma música y en el mismo espacio. Y entonces diríamos que ambos están en las mismas condiciones para desarrollar el baile. Sin embargo, si ponemos el ojo a los detalles, nos vamos a dar cuenta que hay grandes diferencias. En primer lugar, no lo vemos nosotros y no nos damos cuenta porque no hay movimiento, pero él está caminando hacia adelante y ella está caminando hacia atrás imitándola. Entonces ya es una primera limitante. Lo segundo, ella está con un vestido y un vestido ancho, y quienes usamos vestidos sabemos que no es lo más cómodo para movernos, para bailar, para hacer movimientos y piruetas. Él está con un pantalón que es mucho más cómodo. Y lo tercero, que aunque no vemos, en realidad es ahí, funciona así. Ella está con tacos altos y él está con zapatos. Por lo tanto, las condiciones en las que están compitiendo, en las que están danzando él y ella, evidentemente no son iguales. Y normalmente nosotros, las mujeres en política, están haciendo el ejercicio del cargo con tacones y con vestido. Entonces, es importante empezar a generar condiciones como para que todas y todos estemos de manera representados de igual manera, y hizo este raso para todos, porque como decía al inicio, una democracia donde no considera la mitad de la población es una democracia que aún está en proceso de construcción y es una democracia débil. Hay que recordar, solo para terminar, que en nuestro país el 50% de la población está constituida por mujeres. Más o menos el 50, casi 51% del electorado está constituido por mujeres. Si vemos el padrón electoral de los partidos, lo que exista entre que aún está registrado, vemos que un poco más del 50% de esos padrones está constituido por mujeres. Por lo tanto, los espacios de toma de decisión, los espacios de representación deberían ser un reflejo de esa realidad nacional. Y no es así aún. No es así, y en algunos momentos hay avances y retrocesos. Recordemos que ahora con las reformas que se están pensando en el Congreso, se está pensando nuevamente en ver cómo se modifica la paridad. Hemos escuchado voces de gente que diría que podría ser una paridad aspiracional y no obligatoria. Eso sería realmente un gran retroceso para nuestra democracia y para el país. Muchas gracias.